Gracias por la invitación para presentar este proyecto, el proyecto Modify. En primer lugar, tengo que explicar algo acerca de la organización. La organización que está controlada por el Estado, formamos parte del Ministerio de Economía. Y es necesario o tendría que indicaros cuál ha sido el origen de este proyecto y explicar por qué era necesario este proyecto para el Burghaupenschaft. Este es el castillo que formaba parte de las festividades celebradas en Viena. Yo soy un señor muy mayor, bueno, no, la función es muy mayor. Y es el nombre, corresponde al nombre del capitán del castillo y se remonta a 1434. Y el título, sin embargo, ha ido cambiando y es una organización muy antigua, pero hoy en día ya no se ve este castillo como aparece esta imagen. Bueno, un poco más adelante os enseñaré cómo es este castillo y dónde está. Estos son los hechos principales. Tenemos 170 trabajadores y tenemos 102 propiedades y 440 edificios y algo así como 600 monumentos que están diseminados por Austria, y tenemos algo así como 1.300.000 usuarios de nuestros edificios y resulta muy complejo y luego os enseñaré algún detalle más. Y también, bueno, tenemos un presupuesto de 3,5 millones al año y es a la mitad de la cantidad que necesitaríamos, pero bueno, esto es normal en Europa hoy en día debido a los recortes. Esta es nuestra organización. En el lado derecho tenemos la parte correspondiente a la dirección y que son las unidades organizativas que se encargan de llevar a cabo las labores de mantenimiento. Cada una de estas unidades, bueno, aquí se puede ver que se responsabilizan de una zona determinada de un edificio y son responsables de edificios individuales y no de todos. Tienen que llegar a entender cómo son los edificios, tienen que conocerlos a fondo y cada edificio es muy diferente y la gente tiene que conocer todos los detalles. Así que es muy importante para nosotros tener a directivos o directores de mantenimiento de más edad y de menos edad para que los unos puedan aprender de los otros. Es muy importante mantener el conocimiento. Cuando la gente se marcha, pierdes el conocimiento, pierdes esos conocimientos. Entonces tenemos 10 unidades que se encargan del mantenimiento y después tenemos otro departamento de dirección que es la que se refiere a nuestras propiedades. Se encargan de temas como exposiciones y presentaciones. Incluso tenemos ahí una piscina de formación para los soldados y esa está bajo nuestra responsabilidad. Y después tenemos una unidad central que es la unidad que se encarga de temas referidos a datos, a gestión de comunidad, etc. Este es el distrito número 1 en Viena. Y aquí están todos los edificios que están bajo nuestro control. Tenemos el Schleusenhaus, que está en la parte de arriba. Es ahora la Otto Wagner House, que se utiliza como restaurante. Y tenemos un edificio que tiene 100 años. Este es el Hofburg y tenemos el Augustinerkleister. Bueno, en fin, tenemos todos estos edificios donde tenemos nuestras organizaciones oficiales y organizaciones que pertenecen al gobierno. Este es el resto de Viena. Este ya no es el distrito número 1, sino que aquí está el Belvedere, tenemos el Schönbrunn, tenemos el Museo Teckelsen. Y después tenemos la parte del este de Austria, donde está el Memorial Mauthausen. Somos responsables de este sitio.
y hemos recibido una importante financiación para labores de conservación, y este está en Kremsmünster, que es la casa de Marie-Thérèse. Es el punto geográfico cero, digamos que es como el Greenwich de Austria. Y tenemos Schloss Macheck. Y en la parte occidental de Austria, en Innsbruck, tenemos muchos edificios y que veremos un poco más adelante. Bien, esta es la zona del Hofburg y se puede ver aquí. Es un solo complejo. Es el complejo más grande de Europa, el complejo civil más grande, y aquí hay muchas instituciones que son muy conocidas a nivel cultural. Está la Bertina, tenemos la Biblioteca Nacional también en estos edificios, y también está la Escuela de Equitación Española, está el Museo de Arte Histórico, está la Oficina Presidencial, y que es un destino oficial, y también el Museo de Sisi, la Tesorería, restaurantes, la oficina o el despacho del primer ministro. Y hay como 5.000 trabajadores, son 2.500 dependencias. Y lo que es interesante es que desde 2016 se ha catalogado como Patrimonio de Europa. Y también esto incluye a los museos, al Museo Nacional de la Historia y también al Museo de las Artes Históricas. Y es muy interesante, puesto que hoy en día hay 28 lugares etiquetados como pertenecientes al patrimonio cultural europeo. Y en 2018 vamos a celebrar el Año de la Cultura y Patrimonio de Europa, y va a ser muy interesante aprovechar estas posibilidades para demostrar lo que significa la cultura para Europa y para también la unidad de Europa. En Innsbruck está esta institución, y este es el patio de armas en la parte interior, y también está el Schloss Ambras, y hay muchos otros destinos. También tenemos cementerios militares, etcétera, que son monumentos nacionales. Y además de muchos edificios, pero también tenemos algunas cosas en París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, aunque es muy extraño, ¿verdad? No sé por qué es así, pero sí que tenemos edificios en propiedad allí. Bien, esta es la cartera que tenemos para gestionar. Y como podéis ver, el Sonstiger, y esto lo veremos un poco más adelante, tenemos usuarios oficiales del gobierno, es decir, son ministerios, hacen un uso privado, hay usuarios privados, quiero decir, son restaurantes, son apartamentos, son empresas, y también tenemos museos y teatros. Y vamos a ver en los detalles. Esta es la zona del llamado Bundesnut, y estos son los usuarios oficiales. Está el Ministerio de Economía, y también está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Asuntos Europeos e Internacionales, y también está el Ministerio de Justicia, y y todos los estamentos de la Unión Europea. Es muy complejo, como usuarios no pagan nada, pero sí que tenemos que mantener los edificios, lo cual resulta un tanto problemático, puesto que ellos utilizan muchos metros cuadrados y tienen demasiadas cosas que nunca van a ceder. Es un pequeño problema. Y después están los museos. En nuestros edificios está el Albertina, el Belvedere, también el Museo de la Historia Nacional, la Biblioteca Nacional y muchos otros museos de los que conocéis en Austria. Tenemos el teatro. Son teatros de muchísima capacidad, tienen muchísimas butacas, y este es un gráfico donde se pueden ver las cifras. Estamos hablando de 112 propiedades o edificios, y Grundstücke
No sé cuál es la traducción para esto en alemán, pero en fin, son 440 edificios aquí y esto son muchos metros cuadrados, son muchos edificios y además son muchísimos monumentos. Y ese es el gran problema que tenemos en lo que se refiere a nuestro director de mantenimiento y a los directores o gestores del patrimonio, puesto que tenemos edificios de diferentes épocas. Son muy diferentes y no son comparables. Y no todos los directores de mantenimiento pueden trabajar en otros edificios, puesto que no los conocen de nada y además la documentación de ese edificio algunas veces suele estar bien, pero otras veces no está nada bien y uno tiene que saber cómo funciona y cómo siente ese edificio. Y tenemos cuestiones económicas. ¿Qué podemos hacer con los edificios? Tenemos diferentes usuarios, esto ya lo habéis visto, usuarios radicalmente diferentes con unas necesidades muy especiales. Así que en un edificio tenemos la oficina del presidente y un museo y 3 apartamentos y una empresa. Y eso es problemático. Y tenemos tenemos muchos usuarios distintos y algunos de nuestros gestores tienen 5 y otros tienen que tratar con 100 usuarios diferentes en los edificios, aunque esto depende del edificio que se trate. Y después están los materiales. ¿De qué material está compuesto el edificio? ¿Cuál es el valor histórico que tiene? Y después hay riesgos en cuanto a tiempo y costes cuando tienes que llevar a cabo el mantenimiento de un proyecto. Y esto produce un conflicto entre la conservación y el uso moderno. Nosotros queremos un uso moderno para los edificios históricos, para que se acepten en la esfera de lo público. Es una necesidad. Entonces empezamos a pensar en la educación o en la formación, o quisimos aumentar la capacitación de nuestros directivos. Así que tuvimos la oportunidad de conseguir que despegara este proyecto. Es un proyecto Erasmus para poder definir de qué manera podemos acrecentar la capacitación de nuestros propios gestores y de nuestra propia institución. Y lo que queríamos hacer, o el objetivo, era identificar y fijar una serie de competencias para los gestores de los activos del patrimonio, pero adoptando un punto de vista mucho más amplio. Y queríamos determinar qué tipo de formación y educación se estaba dando. Queríamos dar una formación planificada a estos gestores. Queríamos también poner en marcha cursos para monitores, puesto que tienes que dar formación a todas aquellas personas que van a compartir sus conocimientos, y teníamos que introducir una certificación a nivel europeo emitida por ECQA. Queríamos tener una etiqueta en la Unión Europea que dijera, mira, estas son las cualificaciones. Estos son nuestros socios. Aquí tenemos la organización central y tenemos el National Trust de Inglaterra, que seguirán con nosotros hasta que se marchen de Europa, creo. Y después tenemos el Landgemeinde Eisenbiesen. Esta semana hay un taller con todos los integrantes, con todos los miembros de nuestro personal. Y también tenemos la Asociación de Certificación Europea. Está también el representante húngaro, Alapit Vani, y está el Narodny Trust y Jubi Wigenbehey, y que es el señor Bachenhuber, y que es el gestor del proyecto, es el director, y hace todo lo que sea necesario para poder gestionar este proyecto. Y después tenemos la presidencia de la República de Portugal. Estos son los miembros de este proyecto. ¿Cuáles son las actividades? ¿O qué es lo que contiene el proyecto? Bueno, pues el desarrollo de outputs intelectuales, como por ejemplo un informe a nivel del país sobre la educación en la gestión del patrimonio, y después un informe por país sobre la terminología. Hay que utilizar las mismas palabras, pero bueno, hay una serie de matices también. Y no es lo mismo en Inglaterra comparado con España o Austria. Puede ser la misma palabra, pero con significado diferente.
Y también hablamos de una serie de estándares, un currículum sobre la gestión de los activos del patrimonio, materiales didácticos, tanto en persona como online. Tenemos un currículum para los monitores de gestores de activos del patrimonio y también material de educación para cursos y procesos de reconocimiento y certificación. Y hay cursos gratuitos para monitores, como se está haciendo en este caso de aquí. ¿Cuál es el abordaje? Tenemos un abordaje holístico. Se trata de un abordaje durante todo el ciclo de vida para los edificios, porque tienen 100 años. Entonces el ciclo de vida es muy largo. Y tenemos también el aspecto ecológico, la ventilación natural, el aprovechamiento de los materiales naturales del edificio para la conservación, y también tenemos la transferabilidad y el reconocimiento de destrezas, un certificado europeo que guarda relación con los estándares de educación europeos y también una relación con la población local y también con lo que significan los edificios para la zona donde están. Tenemos muchos grupos, Diana. Tenemos al grupo interno, es decir, aquellas personas que trabajan en estos edificios y que serían los gestores de los activos del patrimonio, y también son los gestores del uso adaptativo de estos proyectos. Tenemos también voluntarios que están trabajando en toda Europa y también nuevos integrantes del personal. Y esto es un tema muy interesante, puesto que cuando nombramos a un nuevo director de mantenimiento, tiene que aprender muchísimas cosas. Viene de la universidad, tiene una serie de destrezas básicas, pero necesita bastantes más cosas. Y este proyecto para nosotros nos ofrece la posibilidad de entregarle un programa y aprende todo lo que tiene que llegar a saber para poder trabajar en un edificio histórico, puesto que tú lo has dicho, no todo el mundo lo puede hacer. Es una labor especial y que precisa de unas destrezas especiales y tienes que tener una actitud también especial. Y después están las profesiones, por otro lado, y de esta manera les podemos dar una certificación. Entonces, si tú contratas a un profesional, le preguntas, ¿tienes esta etiqueta, sí o no? Y de esta manera podemos decidir cuál sería el mejor profesional para nosotros, al margen del tema del dinero. El impacto, la transferencia del conocimiento y de la experiencia hasta otros países europeos. Todo el mundo sabe muchas cosas, pero nadie lo sabe todo. Es muy interesante trasladar todas estas destrezas de un país a otro, y de esta manera podremos tener referentes o referencias entre diferentes profesionales. Y de esta manera podemos ir mejorando los perfiles laborales, que esta es una idea de cara al futuro, y para que puedan tener continuidad y después integración en un proceso de normalización europea, y después compartir información sobre diferencias culturales específicas entre regiones y países, siempre para ver dónde se encuentran las diferencias y ver dónde están las cosas en común, para poder aprender los unos de los otros. Y después tenemos la comercialización de resultados a lo largo y ancho de Europa y más allá. Y esto es para certificar todas aquellas cosas que hay que hacer para tener un solo sistema donde podamos aprender los unos de los otros y establecer un buen perfil y unos buenos estándares para la gestión de edificios históricos. Bien, al principio de este programa de Modify no teníamos una imagen clara de qué es lo que teníamos que hacer. Teníamos nuestro punto de vista de ser únicamente gestores de mantenimiento, directores de mantenimiento, pero bueno, no solamente se trata de eso, sino que se trata también de encargarse de todas las exposiciones y otras actividades. Así que hubo que plantear un abordaje más amplio. Y al primer nivel, o al nivel más alto, decidimos que había que montar una gestión de activos del patrimonio, que era un nivel superior. Y ahora mismo estamos desarrollando dos pasos en este proyecto. Uno de ellos, los puestos, es el de director de mantenimiento y el adjunto al director de mantenimiento, puesto que en nuestra organización tenemos estas dos figuras que
pueden evolucionar en este proceso y seguir subiendo de nivel. Y después tenemos cosas en nuestra organización, pero que no formaban parte del primer planteamiento, que tenemos al director de propiedades y también al experto en marketing. Y esto se debe a esta etiqueta que he comentado antes. No está en este proyecto en Modify, sino que esto forma parte del plan que tenemos para seguir adelante con otro proyecto y para poder dar todos estos pasos. Y esto lo iremos completando poco a poco en nuestro proyecto de gestión del patrimonio. Aquí tengo un currículum. Vemos las unidades definidas y hay cosas como eficiencia energética en edificios históricos. Funciona. Nuestros edificios históricos son más eficientes energéticamente que los edificios modernos, porque nosotros tenemos los grandes muros y un sistema que se puede comparar económicamente con edificios modernos. Y tenemos costes iguales y a veces mejores que en edificios modernos. También tenemos cosas como materiales y acabados, complementos de construcción, el estudio de edificios históricos, seguridad y gestión contra incendios en los edificios históricos. Todo lo que hace falta para mantener un edificio histórico de manera moderna y con un uso moderno. Y también tenemos la gestión del proyecto, dónde están los riesgos en un edificio histórico. Es muy diferente a un edificio moderno porque no se puede planificar. Tiene lo que tiene. Se puede planificar dentro de las limitaciones, pero luego en las obras vemos lo que surge y hace falta competencias especiales para gestionarlo. Las ofertas de formación para todos estos grupos que hemos definido combinamos el aprendizaje online con el aprendizaje presencial y estamos preparando todos estos elementos y todo este Brumlagen. Bien, el proceso de certificación y reconocimiento será mediante autoevaluación y luego demostrar las competencias a través de evidencias. Esto es muy interesante en nuestro proyecto porque todos nuestros gestores del mantenimiento tienen competencias debido al trabajo que hacen en su vida cotidiana. Saben mucho y queremos definir lo que tiene cada uno en este proceso de certificación, saber lo que ha aprendido en este trabajo cotidiano. Y luego hay un examen escrito y un examen oral. Y estos son los primeros 4 pasos que tiene que dar para obtener el certificado. Y cuanto más demuestre sus competencias mediante la evidencia, más largo o más corto será el camino hacia este certificado. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido desarrollar un currículum de gestores de mantenimiento como parte de la gestión de activos del patrimonio. Hemos desarrollado outcomes de aprendizaje para todos los gestores, materiales de formación para estas unidades de formación. Hemos testado 2 formaciones de 5 días en Budapest y en Viena. Hemos rediseñado el currículum del gestor de mantenimiento por la experiencia adquirida en esta formación. Estamos definiendo el proceso de certificación y reconocimiento y estamos redactando el portal de aprendizaje electrónico. Lo que todavía tenemos por hacer: 2 cursos en tiempo real en Alden Biesen que empiezan hoy, y en Manchester estamos traduciendo los materiales de formación a todos los idiomas de los socios. Tendremos un curso de formación para formadores en abril. Establecemos el comité de especificaciones de funciones en la ECOA y estamos estableciendo un marco organizativo para ofrecer estos cursos cuando termine el proyecto. Es decir, cómo repasar toda Europa con la certificación.
¿Qué vendrá a continuación? Estamos presentando un proyecto de sucesión al Modify, programa Erasmus+. Estamos adaptándonos a especialidades locales, nos estamos ampliando a estilos arquitectónicos en el norte, porque tenemos mucha piedra, pero no tenemos la arquitectura de madera del norte, y queremos incluir este conocimiento en la certificación y queremos añadir nuevos idiomas. Habéis visto los socios, tenemos muchos socios en muchos países, pero tenemos muchos países que todavía no están en el proyecto y queremos aumentar el número de idiomas. Estamos presentando un nuevo proyecto para proteger los oficios tradicionales, porque en Austria hay unos oficios que ya no existen. Y hay un oficio que se llama Gürtelmacher en Austria, que ya no existe en Austria, pero existe en Inglaterra. Y hay algunos países donde existen oficios que ya no existen en otros. Por lo tanto, sería interesante tener un programa para adquirir estos oficios. Y tenemos elementos concretos de aprendizaje para oficios específicos. Estamos desarrollando los mismos principios Modify para todos los socios y queremos dar cursos para los exámenes escritos y orales y proporcionar certificados personalizados. Esto es el futuro. La información, la persona responsable que tiene otras muchas responsabilidades, pero es mi líder de proyecto es Elizabeth Power, es jefe de personal, porque su parte consiste en aumentar las competencias de nuestros empleados. Y la persona de contacto es Gerald Wagenhofer, que lleva el proyecto para todo lo que hace falta en los programas europeos, documentos, etcétera. La página web del proyecto Modify EU se modificó, se ha modificado con un poco de información. Y por eso es imposible para nosotros tener un programa que aumente los conocimientos de los gestores de mantenimiento, los gestores de propiedades, porque estamos convencidos de que nuestro patrimonio histórico es algo básico en nuestra vida social. Y se han hecho algunos comentarios en este tema, porque Kaufschied siempre se ha considerado una subvención, como decimos en Austria. Y una subvención, bueno, es algo que das o no das. Nadie pensaría lo mismo para las calles, las escuelas o los ferrocarriles, porque son necesarios. Y lo que decimos es que la cultura es tan necesario como las calles, las escuelas, los ferrocarriles. Es básico para el desarrollo social, y no podemos desarrollarnos si perdemos estos aspectos básicos sociales, y esto es necesario en todo lo que hacemos. Gracias. Muchas gracias por esta charla tan inspiracional. No tengo que coger el aparato de traducción.